Hola amigos inversores, en el vídeo de hoy haré un resumen del libro Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés, un famoso gestor de fondos español que escribió este libro en un periodo de descanso cuando cambió de gestora, poniendo fin a una larga y fructífera etapa en Bestinver, el fondo de la familia Entre Canales, propietaria de Acciona, y antes de iniciar su propio proyecto en Cobas Asset Management. Paramés, que es posiblemente el gestor de fondos más famoso de España y que es citado a veces como el Warren Buffett español, nació en el año 1963, se incorporó a Bestinver en el 98, dimitió en 2014 por diferencias con la propiedad, fundó Cobas en 2016 y comenzó a comercializar sus nuevos fondos en 2017. Veamos algunos datos básicos de este libro, que fue publicado en 2016, tiene 229 páginas, consta de una parte autobiográfica y otra parte de presentación del método de la inversión Value Investing o inversión en valor. Es un libro ameno y resulta fácil de leer y puede servir bien como introducción a la inversión o bien como lectura de segundo nivel para los inversores ya iniciados. Este es el índice del libro, tiene una primera parte con su historia personal, una segunda parte con la teoría, conclusiones, apéndices y notas. En el primer capítulo nos cuenta su historia personal, con unas notas autobiográficas sobre su vida, comenta muy brevemente su infancia y juventud, nos habla de su entrada fortuita en Bestinver y sus primeros análisis, y menciona el libro Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch como una de sus grandes influencias. En el segundo capítulo nos habla de su etapa de gestión en solitario, haciendo un repaso de sus primeros años como gestor. Entre 1991 y el 98, con la gestión de una cartera pequeña en medio de un ciclo alcista, entre el 93 y el 94 con una subida y posterior bajada en bolsa que en su fondo se tradujo solo en subidas, entre el 95 y el 97 con unos años de fuertes subidas, pone el año 98 como final de ciclo tras un gran mercado alcista y entre el 98 y el 2002 nos habla de un ciclo bajista y de lanzamiento de Bestinver Internacional con una caída del 14% en su primer año, en 1998. Y en esta parte nos habla de por qué no es partidario del activismo en las empresas. Cita el año 1999 como su punto más bajo como inversor por haberse visto obligado a escribir una carta especial pidiendo paciencia a los partícipes de sus fondos y habla de sus dudas como inversor de capital de terceros y de los motivos por los que lo sigue haciendo. También nos habla de la gran subida de las tecnológicas entre el 99 y el 2000 y del crash del 2000 conocido como la burbuja de las .com. Luego, entre el 2000 y el 2002, vuelta a la normalidad con un mercado bajista, pero ascenso de sus fondos value y en esta parte nos habla de su encuentro con Friedrich Hayek y la escuela austríaca. En el tercer capítulo nos habla de la gestión en equipo, ya que en el 2003 deja de gestionar en solitario y pasa a liderar un equipo al que se incorporan otros gestores. Entre 2004 y 2005 nos habla de la burbuja inmobiliaria en marcha, tanto en España como en el resto del mundo, y nos explica por qué no se pone corto de acciones, aunque tenga muy claro que esas empresas van a ir a peor. Entre 2006 y 2007, lo que él dice al borde del precipicio, nos habla de la transición de un mercado alcista a un ciclo bajista. En 2008, la gran caída, nos habla de la crisis financiera internacional y explica la importancia de una buena gestión de la liquidez. En el 2009, la recuperación inmediata, nos explica la importancia de la calidad de las compañías que se tienen en cartera. Entre 2010 y 2012, la crisis europea y española y hace comentarios sobre la política española, comentarios críticos. Y entre 2013 y 2014, la parte que llama punto y aparte, donde nos explica su ruptura con Acciona. Después pasa a la parte de teoría y comienza en el capítulo 4 con la Escuela Austríaca de Economía, nos explica la historia de esta escuela de pensamiento económico, nos cita a sus principales exponentes, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Rothbard y Jesús Huerta de Soto, y nos dice que la teoría de la escuela austríaca pone en el centro la acción del hombre, planteando que la economía es el conjunto de acciones de emprendedores que equilibran y agitan los mercados continuamente. Por tanto, no se pueden aplicar leyes matemáticas a la economía, ya que sus partícipes son heterogéneos y realizan acciones no predecibles. Y nos explica las aplicaciones en la inversión de esta teoría económica, diciendo que
Los mercados funcionan pero nunca se mantienen en equilibrio. El crecimiento económico se basa en el incremento de productividad financiado mediante ahorro. Los cambios no son instantáneos. Los mercados son distorsionados por el control de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. El estado natural de la economía es deflacionario a menos que se aumente artificialmente la cantidad de dinero en circulación. Ante la ausencia de un patrón oro, los gobiernos tienden a depreciar la moneda. Los precios de los productos determinan los costes y no al revés como se suele pensar. Los costes de producción son subjetivos y dependen de las circunstancias y los modelos económicos son prácticamente inútiles. En el capítulo 5 nos habla por fin de la inversión. Establece, para empezar, el ahorro como base de la inversión. Diferencia entre la inversión en activos reales o bienes, que pueden ser bienes inmobiliarios, materias primas, acciones de empresas y también educación y relaciones personales, y los activos monetarios o promesas, depósitos bancarios, emisiones de deuda estatal y emisiones de deuda corporativa. Nos habla de la diferencia entre volatilidad y riesgo, que son dos cosas diferentes que muchas veces se confunden. Hace un análisis retrospectivo para mostrar que a largo plazo la inversión más rentable y con menor riesgo son las acciones. Define la inflación y hace una crítica a los políticos que abusan de ella y añade un par de anexos con definiciones más técnicas y alguna fórmula matemática. Y esta es la única parte del libro que se puede considerar técnica y que quizá no sea accesible a personas que no tengan ciertos conocimientos previos. En el capítulo 6 nos habla de la gestión pasiva y la gestión activa. Nos diferencia entre gestión pasiva, que son fondos índices o cotizados ETF, y la gestión activa, índices fundamentales, gestores activos e inversión directa. Culpa del ascenso de la gestión pasiva a las altas comisiones de la gestión activa y el mal desempeño de la mayoría de gestores que no logran batir al índice de referencia. Expone las ventajas de la gestión pasiva, que son bajas comisiones y seguimiento del crecimiento del mercado. Justifica la conveniencia de la gestión activa por las ineficiencias del mercado. Expone que invertir de manera directa exige un gran esfuerzo y es ineficiente fiscalmente, a diferencia de los fondos, y concluye que la mejor forma de invertir es una mezcla de varios modos: índices, gestores activos reconocidos y acciones, en una proporción que dependerá de cada individuo. En el capítulo 7 nos habla de la educación y principios en la inversión en acciones. Nos presenta algunos inversores destacados y sus obras: Benjamin Graham, padre del value investing; Philip Fisher y su gusto por empresas de crecimiento a largo plazo; Joel Greenblatt y su análisis de calidad y precio; y Warren Buffett, al que califica como mejor inversor de la historia. Y expone las claves de la inversión en valor, que son calidad, ventajas competitivas, barreras de entrada y posibilidad de reinversión. En el capítulo 8 nos habla de la oportunidad, la valoración y la gestión en la inversión en acciones. Este es el capítulo más importante del libro. Este es el capítulo donde habla del meollo de lo que es la inversión en valor. Empieza explicándonos las formas de encontrar oportunidades de inversión. Para ello nos tenemos que fijar en la estructura accionarial, ya que las empresas familiares o con un gran accionista de referencia tienen poco desarrollados sus departamentos de relaciones públicas y son menos apreciadas por el mercado. La organización de los activos, y muestra su gusto por holdings con activos dispersos. La geografía, ya que puede haber oportunidades cuando el negocio está localizado lejos de la sede social. Las pequeñas compañías, que son menos seguidas por la comunidad inversora. Las compañías cíclicas, que son una manera muy segura de conseguir rentabilidad, pero que también exigen una gran paciencia hasta que esta inversión da sus frutos. Los tipos de acciones, ya que hay oportunidades en acciones preferentes. Los proyectos a largo plazo, por la poca paciencia de la mayoría de inversores. Los spin-offs, ya que la independización suele aflorar valor y además hay vendedores forzados que bajan el precio al inicio. Y las opciones gratis, ya que puede haber opcionalidad de activos no valorados por el mercado pero con grandes posibilidades de una gran revalorización. Después nos dice las compañías a evitar, que son compañías enfocadas en el crecimiento exagerado, empresas que compran otras empresas de manera repetida para conseguir ese crecimiento exagerado, las ofertas públicas de venta, los negocios con una vida todavía corta, las empresas con contabilidad opaca, compañías con empleados clave pero que no son accionistas de las compañías, ya que si son accionistas pues pueden ser una ventaja por el skin in the game, empresas demasiado endeudadas, sectores estancados o en declive y acciones caras. Y aquí nos dice una cosa curiosa, y es que afirma que no compra nunca por encima de PER 15, por encima de una relación entre beneficios y precio de la acción de 15 veces. También comenta varios conceptos importantes: la asignación de capital, la valoración, beneficio normalizado, endeudamiento y reconocimiento del mercado. Y aquí nos dice que la acción perfecta es
Una acción preferente de una compañía mediana con estructura de holding familiar, cotizando en un mercado inadecuado, con un componente cíclico e inversiones a largo plazo. Después reflexiona sobre la gestión de carteras y algunas de sus claves: diversificación, selección de valores, ponderación de valores y distribución sectorial. Y termina con el ejemplo de BMW y con una revelación sorprendente, y es que no ve precios ni mercados hasta que cierran, hasta el final de su jornada laboral. En el capítulo 9, el inversor irracional, que puede ser cualquiera de nosotros, expone algunos conceptos de la psicología de las inversiones: la aversión a la volatilidad y a las pérdidas, el efecto endowment, que es la dificultad para desprenderse de lo poseído, aunque sean empresas al borde de la quiebra, el sesgo de confirmación, el exceso de información, etc. Estos problemas y sesgos los sufren los inversores particulares, los gestores, y Paramés se incluye a él mismo, y las instituciones, porque están formadas por personas. Y es importante aprender de los errores para mejorar el proceso de inversión. Al final del libro nos hace un resumen rápido de los capítulos anteriores, recalcando la importancia de la escuela austríaca, del buen funcionamiento de los mercados, de la persona individual como centro del análisis, de la necesidad de controlar impulsos primarios, y recalca también la conveniencia de ser pacientes, humildes, atrevidos y constantes para conseguir buenos resultados en nuestras inversiones. Reconoce la tendencia hacia la gestión pasiva, pero recuerda que la mejor forma de conservar y revalorizar los ahorros es la gestión activa. Marca dos formas de sacar partido a los mercados. La primera es la difícil, predecir movimientos a corto plazo, y la fácil, aprovechando la volatilidad. Insinúa que volvería a gestionar fondos e incluso adelanta un posible segundo libro. Luego termina con una lista de 26 ideas mínimas y una idea máxima muy interesante que desarrollaremos en otro vídeo. Y por último ofrece una amplia lista de lecturas recomendadas. Como conclusión sobre este libro, decir que Paramés es conocido como el Warren Buffett español, ya que está considerado el mejor inversor nacional. Esto hace que el libro por sí mismo pues tenga interés, ya no está escrito por una persona sin experiencia o una persona que carezca de un track record reconocido. Este es un buen libro que puede cumplir dos funciones. Puede ser introducción a la inversión en valor, pero también puede servir como profundización en algunos conceptos importantes para los ya iniciados en la inversión. Es una lectura amena y apropiada para cualquier nivel por la escasez de tecnicismos. A los inversores con cierta experiencia no les aportará conocimientos nuevos más allá de conocer las experiencias y filosofía de un gestor reconocido, que tiene cierto valor ya en sí mismo. Visto en su conjunto, el libro a veces parece una justificación de que la mejor forma de inversión es la gestión activa, y esto en algún momento incluso parece publicidad anticipada de su nueva gestora. Y, aunque no resta valor al libro, hay que apuntar que Paramés tuvo un gran éxito en Bestinver durante 25 años, pero que de momento los resultados obtenidos por sus fondos en Cobas dejan mucho que desear. La valoración final que hago de este libro es que es una lectura recomendada por amena y útil, aunque no la metería en el saco de libros imprescindibles. Lo más aprovechable quizás sea la cercanía con los inversores hispanos, ya que habla más de compañías españolas que anglosajonas. Y esto es todo sobre este libro que quería comentar, y para terminar el vídeo decir que por favor os suscribáis al canal y le deis a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y recuerda que también os puedes seguir en Twitter en @infodineros para recibir notificaciones de artículos de los principales blogs, podcasts y canales de vídeos relacionados con las finanzas y la inversión. Y ahora sí que termina el vídeo, así que nos vemos en el siguiente. Buena suerte con vuestras inversiones.